En la presentación del libro Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su centenario, damos el uso de la palabra al director general de la Escuela Judicial del Estado de México, doctor Víctor Manuel Rojas Amalí. Buenas tardes, tengan ustedes. Ahora tendrá lugar la presentación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, que es una obra que ha estado coordinada por el doctor Juan Federico Arriola, de quien me voy a permitir referirles algunos breves datos de su extensísimo currículum. El doctor Juan Federico Arriola Cantero es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad de La Salle, tiene maestría tanto en Filosofía como en Derecho, y asimismo tiene doctorado tanto en Filosofía como en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Asimismo es autor de muchísimas obras, prácticamente Juan Federico de 10 obras publicadas en distintos temas, pues por esta misma casa editorial que hoy día es la que nos está invitando a esta presentación. Con la editorial Trillas tiene, por ejemplo, una obra muy interesante sobre la pena de muerte, sobre la dictadura. Tiene una obra también publicada sobre temas relativos a criminología. Y en esta ocasión, el doctor Juan Federico Arriola, con motivo del centenario de la Constitución, hizo una extensa invitación a distintos académicos para que escribieran un comentario que tuviera precisamente como propósito hacer un recuento de los daños, hacer podríamos decir, una narrativa de qué es lo que ha sucedido en este tiempo, en estos 100 años, con la Constitución y con sus reformas respecto al texto original que se declaró vigente en la ciudad de Querétaro hace más de 100 años. Para cada dispositivo constitucional, el autor consideró el perfil profesional de cada uno de los autores que pues, fueron de los comentaristas de la obra, y asimismo estableció un pequeño lineamiento del cual era el objetivo de este comentario. Recuerdo yo que dentro de los lineamientos, dentro de las reglas que se establecieron para este comentario de cada una de las disposiciones constitucionales, pues se establecía que debería tener alguna referencia histórica, debería de hacer un comentario de la jurisprudencia vigente y debería de contener algunas ideas del autor respecto a ese mismo texto. Pues hoy día tenemos el privilegio que nos acompañe el doctor Juan Federico Arriola y pues que nos haga algún comentario general y particular sobre algunas de las disposiciones y alguna de la experiencia que ha vivido en la realización de este proyecto. Dejo el uso de la palabra al doctor Juan Federico Arriola. Muchas gracias. Muy buenas noches. Quiero dar las gracias al doctor Víctor Rojas Amalí, director de la Escuela Judicial del Estado de México, por la invitación a estar aquí esta noche. Quiero dar las gracias a la editorial Trillas por la edición de esta obra que fue publicada el año pasado con motivo del centenario de la Constitución. Esta publicación hasta hoy está vigente, no ha habido reformas constitucionales desde el 15 de septiembre, por lo tanto se mantiene vigente. Efectivamente, como ha dicho el doctor Rojas Amalí, invité a diferentes juristas, hombres, mujeres, de diferentes generaciones, de diferentes universidades, de las más prestigiadas del país, para comentar los 136 artículos. Además, se hizo una introducción histórica a cargo de Oscar Cruz Barney. Participaron personas del Poder Judicial de la Federación, el ministro Pérez Dayán, la exministra Olga Sánchez Cordero, el ex magistrado en materia agraria, un gran amigo mío, el maestro Marco Antonio Díaz de León, que comentó nada más y nada menos que el artículo 27 constitucional, que es uno de los artículos más importantes y más difíciles, que guardan una enorme riqueza.
Él fue el primer coautor que me entregó su texto y unas semanas después falleció. Solamente hice algunos ajustes de pies de página, pero su pensamiento quedó intacto. Me dolió mucho la muerte de Marco Antonio de León, un académico y un juez de gran percepción en materia penal y en materia agraria. Igualmente está aquí el análisis del artículo 103 a cargo del doctor Héctor Fix Zamudio, que el lunes pasado lo acompañé al funeral de su hijo Carlos Fix Hierro, que falleció muy joven, de 52 años, y el doctor Fix estaba como un hombre estoico, rezando por el eterno descanso de su hijo. Pues las últimas obras que ha escrito el doctor Fix Zamudio fue el comentario al artículo 103 de esta obra y sus memorias que publicó por RUA conjuntamente con la UNAM. Para mí es un honor que el doctor Fix Zamudio haya aceptado colaborar con nosotros. Igual mi amigo el doctor Héctor Fix Hierro comentó varios artículos. José María Aramburu, director de la carrera de Derecho de la Universidad de La Salle, fue mi alumno hace años. El rector general de la Panamericana, el doctor José Antonio Lozano, la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, y así una diversidad de autores importantes. Sergio Guacuja, que es un experto en materia administrativa, hace todo un análisis de los artículos 108 al 114, o sea, el artículo 4, más el artículo 126 y el artículo 134. Obviamente aquí hay una pluralidad de criterios. Podemos estar de acuerdo o no en algunos comentarios, pero lo importante es que se hicieron con la mayor profesionalidad. Nuestra Constitución cumple 100 años y es muy curioso, y aquí hago una crítica a nuestro país, una especie de autocrítica. Celebramos más el 5 de febrero, que es el día de la promulgación, y no el 1 de mayo, que es el día que entra en vigencia la Constitución. En la introducción hago también un análisis sobre la importancia que tenemos a la vuelta de la esquina en 3 años y fracción, gobierno y sociedad, poder judicial, poder legislativo, gobiernos de los estados, jueces locales y legisladores locales. Tenemos que darnos a la tarea de festejar y de conmemorar el bicentenario de la independencia. Tenemos la mala costumbre de celebrar el inicio de la independencia y no la consumación. Es por esto que también hago una reflexión histórica. El valor que tiene la Constitución mexicana pues dio a conocer el derecho laboral a nivel mundial. Tiene rasgos importantes en materia agraria, en materia energética, el mismo juicio de amparo, que como ustedes saben, el amparo no nació en una ley ni en una constitución, nació del pensamiento de un gran jurista yucateco, nacido en Campeche, cuando Campeche todavía formaba parte de Yucatán, Crescencio Rejón. Y la verdad es que hay una enorme riqueza, porque esta obra que yo he coordinado, pues los coautores se dieron a la tarea de no solamente analizar el texto constitucional, sino de citar tratados internacionales, análisis de leyes, doctrina y por supuesto jurisprudencia de la Corte y también de tribunales colegiados. Es por esto que la obra pues, tiene relevancia en el sentido de que durante 2 años estuvimos trabajando conjuntamente 38 juristas para dar a conocer este texto. El artículo 14, que tuve la fortuna de comentarlo, es uno de los más importantes, y creo que aquí hay una cuestión fundamental, que es los principios generales del derecho. Si bien es cierto que la Constitución no define los principios generales del derecho, pues es la base de la jurisprudencia, es, digamos, la forma para evitar el positivismo más rancio y más, a veces, estúpido que puede haber. Yo he hablado con jueces locales y jueces federales, magistrados, que me han dicho: he aplicado el derecho y en conciencia sé que no hubo justicia. Pero está claro que los jueces, magistrados, ministros no hacen las leyes. Entonces, por eso es importante que critiquemos
el texto constitucional, que está bien, que está mal. La Constitución no es un texto perfecto. Yo aquí aludo que, bueno, además de que hago una propuesta de definición de principios generales del derecho de una manera breve, como lo ordena la escolástica, conjunto de ordenamientos racionales y duraderos fundantes de un esquema jurídico. Principios generales del derecho que pueden estar escritos o no están escritos, que están en la Constitución, que están en el Código Civil, que están en el Código Penal, que están en la Ley del Trabajo, es decir, existen los principios generales del derecho. Pero como abogado y como ciudadano estoy totalmente en contra de la existencia de dos figuras en el texto constitucional. Me refiero al arraigo y me refiero a la extinción de dominio, que es un atentado contra propietarios de buena fe. Estoy totalmente en contra de estas dos figuras que, por mucho que estén en la Constitución, son violatorias de los derechos humanos. Norberto Bobbio, en Teoría General del Derecho, y Hans Kelsen, en su obra póstuma, Teoría General de las Normas, una vez un académico de la UNAM me decía, no, es que Kelsen no está en contra de la antinomia. Sí, el Kelsen de la teoría pura del derecho, pero el académico de la UNAM que me trataba de rebatir no había leído ni conocía, no sabía ni siquiera de la existencia de la Teoría General de las Normas, que esa obra ya no la vio publicada Kelsen, también publicada por Editorial Trillas. Tiene los derechos exclusivos en lengua castellana, tiene los derechos que le dio el Instituto Hans Kelsen de Viena. En Teoría General de las Normas, Hans Kelsen, en el capítulo 29, por supuesto que está en contra de la antinomia, la contradicción de normas del mismo nivel, o de leyes del mismo nivel, o de jurisprudencia del mismo nivel. Claro, por ejemplo, en el caso de jurisprudencias de colegiados, pues está claro que el Pleno de la Corte tiene la solución. Pero, por ejemplo, si tú revisas el arraigo y das cuenta que no es un acto de molestia, sino de privación, por supuesto que es violatorio de otras garantías. Esto creo que fue uno de los grandes errores del constituyente permanente y del gobierno de Felipe Calderón. Y ha sido un error actual mantener estas figuras en el texto constitucional. Igualmente, el tema electoral, pues es un tema que hoy, en este momento, tiene una importancia que bueno, a ver, no podemos hacerlo a un lado. La naturaleza jurídica y de las resoluciones del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la FEPADE. Yo lamento muchísimo que siga habiendo un encargado en la PGR. Yo creo que ha sido falta de voluntad política, honestamente. Queremos certidumbre, y digámoslo así, certidumbre jurídica, porque la democracia genera incertidumbre, lo cual es natural. Que no sepamos quiénes van a ganar, por más que haya encuestas, eso es propio de la democracia. Yo me acuerdo cuando era muy jovencito que todos jugábamos a las adivinanzas y quién del gabinete será el tapado del PRI, y sabíamos que inmediatamente en cuanto fuera destapado era evidente que sería el siguiente presidente de la República. Bueno, es que no había democracia. La democracia es perfectible, las leyes electorales también lo son, y les pongo un ejemplo de la valía de la teoría académica para la práctica. En el año 2003 yo asistí al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Yo ya era profesor de asignatura de la Ibero, ya lo había sido de la Salle y de la Panamericana, pero todavía no me incorporaba a tiempo completo a la Ibero. Yo ya conocía a Víctor Rojas, que ya era profesor de tiempo, pero yo todavía no lo yo entré hasta el 2004 como profesor de tiempo. Pero en 2003 hubo un seminario de Derecho Electoral muy importante, y Diego Valadez, entonces director de Jurídicas de la UNAM, leyó las conclusiones. Entre otras decía: es importante que se regulen jurídicamente las precampañas. No había regulación ni de tiempos, ni de costos, ni de topes, nada. Y claro, ahí están los resultados. El abuso, que por ejemplo yo lo vi claramente en tres casos: el de Vicente Fox, el de Santiago Krill y el de Arturo Montiel. Nada más que mientras Fox sí llegó al poder, Arturo Montiel y Santiago Krill, que gastaron muchísimo dinero y que ellos decían no estamos obligados jurídicamente a decirle a nadie quién nos financia, cuánto hemos gastado, nada por el estilo, y no ganaron. Tampoco ganó Krill, le ganó Calderón la candidatura del PAN.
Entonces, hemos tenido algunos logros con los años, efectivamente, y eso hay que valorarlo. Hay mucho más libertad de expresión que antes. La Secretaría de Gobernación era la que organizaba las elecciones, el secretario de Gobernación, por ejemplo, Manuel Bartlett, en 1988, era el presidente de la Comisión Federal Electoral. Ahora dice que no, pero ¿cómo que no? Que decía, es que los panistas hicieron el fraude, pues semejante tontería, ¿quién le va a creer eso? Entonces, ya no es el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación lo que tiene que hacer es garantizar seguridad, que esa no es tarea del INE. El INE no tiene por qué garantizarle seguridad a los candidatos en el sentido de protegerlos. Sí que lleguen las papeletas, que haya capacitación de todas las personas que van a intervenir, etc. Eso sí. Y creo que también es muy importante el tema de las relaciones Estado-Iglesias, que durante mucho tiempo estuvo empantanado y a partir de las reformas del 92 hubo un avance. Nuestro amigo Raúl González Ashman hizo comentar el artículo 130, que tiene un gran alcance, y creo que también eso ha sido importante, regular la relación, que no es fácil, entre el Estado, las iglesias y asociaciones religiosas, y pues obviamente comentar la ley reglamentaria. Por último, yo quisiera comentar, para dejar un espacio para preguntas y respuestas de ustedes, que revisar el texto constitucional es importante. Yo estoy a favor de que haya reformas, pero que sean oportunas, no que sea un programa de gobierno, de que viene el nuevo presidente y dice, bueno, pues yo quiero que la Constitución quede así. Lo digo porque si queremos afianzar la democracia y queremos consolidar el Estado de Derecho, necesitamos pedirles a los que ganen las curules en el Senado, en la Cámara de Diputados, la Presidencia de la República, los 9 gobiernos locales, etcétera, y el Congreso de la Ciudad de México, etcétera, que verdaderamente, si son demócratas, se ajusten al texto constitucional. A lo que voy es decirle al que vaya a ganar la Presidencia de la República, que no sabemos, insisto, no sabemos, el que gane, decirle respetuosamente, señor presidente, cuando ya el Tribunal Electoral le conceda el diploma, el reconocimiento del presidente electo, decirle que debe respetar la división de poderes, que debe respetar el Poder Judicial de la Federación y el Congreso de la Unión, decirle que no es el jefe de la UNAM, ni es el jefe de los 9 órganos constitucionales autónomos, que no es el jefe de los gobernadores, que tiene que haber una relación jurídica de respeto, de colaboración. La división de poderes no implica que haya parálisis de gobierno o de presupuesto, etcétera, pero sí implica que haya debate, que haya consenso, que haya creación de derecho, o sea, un presupuesto de egresos de la Federación. Todo eso es importante. Me va a interesar mucho ver cómo se dan las relaciones con el nuevo presidente y el nuevo Congreso, que empieza el 1 de septiembre. El Congreso empieza el 1 de septiembre y el nuevo presidente, no puedo decir presidenta porque ya no hay mujer alguna que esté, digamos, aspirando al cargo, empezará el 1 de diciembre. Las relaciones entre estos dos poderes va a ser fundamental en muy diversos aspectos. Y aquí lo decimos en esta obra, que si queremos honrar la Constitución, pues los ciudadanos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y las autoridades también. Si queremos ser Estado de Derecho, debemos cumplir con las normas básicas de convivencia, los reglamentos de tránsito, las normas fiscales, las normas electorales, por supuesto el derecho civil, el derecho familiar, en las cuestiones penales. Sinceramente creo que estamos ante una oportunidad histórica y me molestaría mucho y me entristecería también que los mexicanos nos convirtamos en sepultureros de nuestro sistema democrático, que tiene sus deficiencias, pero prefiero un sistema democrático con imperfecciones que un sistema autoritario, digamos, que sea tan vertical y tan estricto en la hora de aplicar las normas, que se vuelva esto un injusto social. Es por esto que la motivación de la creación de este libro era, por un lado, histórico, es decir, vamos a cumplir 100 años, y por otro lado, hacer un análisis jurídico concienzudo para ver cómo están las diferentes normas constitucionales. Víctor tuvo la amabilidad de aceptar la invitación a comentar 2 artículos, uno muy importante, el artículo 89,
ni más ni menos las facultades del presidente de la República, y el artículo 121, que también es importante. Mi último comentario sería que los mexicanos a veces inventamos instituciones sin ningún sustento jurídico. Este sería mi último comentario. He sido un crítico muy duro de la Conferencia Nacional de Gobernadores, porque la CONAGO es la nada jurídica. Lo que sí existe es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y creo que esta coordinación de diferentes niveles de gobierno es lo que requerimos en México para aspirar a tener seguridad pública, que hoy sinceramente no la tenemos, o la tenemos muy maltrecha. La CONAGO es una institución de facto, pero no solamente es de facto, es anticonstitucional, violatoria del artículo 117, fracción primera, como lo demuestro en mi comentario. Es por esto que es nuestra obligación y nuestro derecho a ser críticos de las normas constitucionales y también de las prácticas políticas. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a la Escuela Judicial del Estado de México. Pues muy bien, han ustedes visto el talante de investigador que es el doctor Juan Federico Arriola. Algo que desde un principio me ha impresionado muy bien del doctor Arriola es que es una persona sumamente crítica, y precisamente la crítica es lo que necesitamos para mejorar la situación en la que nos encontremos en cada situación de nuestra vida. Es muy importante poder ver los aspectos negativos de cada cosa, de cada tema, pues para ver qué hacemos en pos de mejorar nuestra situación, nuestro estado en la vida. Y el doctor Juan Federico Arriola siempre ha sido una persona que, además de ser crítico, nunca se calla. Siempre es una persona que está dispuesta a entablar un diálogo muy razonable, es una persona que respeta mucho las diferencias, pero que asimismo es una persona que por cortesía o por prudencia nunca va a decir algo que no siente que deba decir. Entonces, esta obra, pues digamos que tiene esa ideología, esta idea fundamental, y es más que un comentario, una reflexión que se hace a los 100 años de la vigencia del documento, una reflexión sobre qué tenemos y qué hace falta. Nos encantaría que se pudiera entablar un diálogo con el público tan cuantioso que nos acompañó el día de hoy. Y pues si alguien de ustedes tuviera alguna pregunta, por favor, pues que se la planteara al autor. Señor magistrado, por favor. Sí, muchas gracias. Primero que nada, felicitarle, doctor, por esta publicación, que primero por las palabras que escucho y por el comentario que hace el doctor Zamandi, pues es de un gran contenido jurídico, de mucha utilidad y que seguramente debe ser una obra que va a estar en nuestras bibliotecas. Yo quisiera preguntarle qué opinión le merece con ese espíritu crítico que ya destacó también el doctor. Aquel ejercicio que se llega a hacer en ciertas ocasiones en donde a efecto de lograr digamos algunos propósitos en muchas de esas ocasiones más bien de carácter político, una norma que fue concebida para ciertos efectos, para ciertos propósitos y que exige ciertos requisitos, es modificada, es reformada para dar cabida justamente a la nueva pretensión, a la nueva intención, y por ejemplo lo que llega a ocurrir es que se suprimen ciertas de las exigencias que sí estaban previstas en la norma anterior, para que ajuste a la nueva situación y que tiene más que nada un propósito de carácter político, y que ya evidentemente eso ya contamina o introduce una cierta duda de la legitimidad de la acción. ¿Qué opinión le merece a usted ese ejercicio que a veces observa? Muchas gracias, excelente pregunta, señor magistrado. Le quiero decir que desde preparatoria, mi profesor de aquel curso de nociones de derecho positivo mexicano nos decía
que si una de las características del derecho es la generalidad, las reformas y adiciones a la Constitución y a las leyes deben tener el mismo criterio de generalidad. Tengo en la cabeza dos ejemplos de que se ha violado esto: que se cambia la Constitución para acomodar a una situación política, en un caso a favor de alguien y en otra en contra. Por orden cronológico, cuando se hizo la reforma del artículo 122, que además era sabido que había una animadversión del presidente Ernesto Zedillo contra Manuel Camacho Solís, cuando se hizo la reforma para que por primera vez los ciudadanos de la Ciudad de México, estábamos con una especie de capitis de minucio en realidad con los dos mexicanos que sí pueden escoger directamente a su gobernador, la reforma constitucional se empezó a aplicar en el 97, pero con un aspecto muy negativo, diciendo todas las personas que hayan ocupado el cargo de jefe del Departamento del Distrito Federal, regencia o como se llame, no podrán presentarse a las elecciones del 97. En realidad esa reforma llevaba una dedicatoria a Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho Solís acudió a varios juristas, interpuso una demanda de amparo sobre no sobre el artículo en sí, sino sobre el proceso de reforma. Y en realidad desde un punto de vista era procedente, porque se violaba entre otras cosas el principio de no retroactividad. Y finalmente, pues Zedillo junto con el PRI y el PAN en ese momento, inclusive Manuel Camacho fue a ver a Calderón a sus oficinas, porque Calderón ya era presidente del PAN, y Calderón pues prácticamente le dijo: no te vamos a dar la oportunidad de que aspires. O sea, fue realmente cínica la postura del PRI-PAN gobierno contra Manuel Camacho. Pero hay otro ejemplo de que se reforma la Constitución para favorecer al famoso Niño Verde. El Niño Verde tenía 28 años en el año 1999 y él quería ser senador, en ese momento era diputado. Entonces él hace cuentas y dice: caray, no voy a cumplir con la exigibilidad de la Constitución que me va a pedir 30 años de edad cuando yo voy a tener 29 años. Pues el Partido Verde pactó con el PRI de Roberto Madrazo, se reforma la Constitución para efectos de que el artículo 55 establezca ya no 30 años de edad, sino 25 años. Fue una reforma también con dedicatoria para una sola persona. Eso a mí me parece perverso. O sea, una reforma constitucional para beneficiar el mundo. Yo no estaría de acuerdo, honestamente lo digo, no estoy de acuerdo con una reforma constitucional que establezca la famosa revocación de mandato. O sea, una figura de derecho civil que estamos trayendo a derecho público. No, yo estoy más bien de acuerdo que se adicione el artículo 110 y que se establezca por primera vez juicio político al presidente de la República. Juicio político sí, revocación de mandato no, porque a ver, si en estas elecciones se establece para un periodo, por cierto, con la reforma del artículo 83, creo que los candidatos quizás no lo sepan, pero ellos no van a tener, el que gane no va a tener un sexenio de gobierno, van a ser 5 años, 10 meses. Lo dice la reforma del artículo 83 y los transitorios de la reforma del 83. El próximo gobierno empezará efectivamente el 1 de diciembre, porque si Enrique Peña Nieto termina el 30 de noviembre a las 11:59 de la noche, y empezará, digamos, el nuevo gobierno, que terminará el 30 de septiembre de 2024, o sea, 2 meses menos. Y el siguiente gobierno, en 2024, empezará el 1 de octubre de 2024 y terminará el 30 de septiembre de 2030. Entonces, la revocación del mandato tiene la trampa desde el punto de vista en que, digamos, si el pueblo dice que me quede 10 años más, pues me quedo 10 años más. Y no, a ver, yo concibo el referéndum con una consulta popular abierta, sí, para temas muy importantes, pero no, fíjese magistrado, aquí lo que me preocupa es el único principio constitucional importante que se ha respetado en México desde el año 33, cuando se reformó el artículo 83, después de que Álvaro Obregón, pues todavía no había sido calificado presidente electo, ya había sido candidato triunfante, esa era su calidad jurídica, pero ya, o sea, había ganado las elecciones y buscaba la reelección y lo matan. No reelección, en términos absolutos, inclusive si el secretario de Gobernación sustituye al presidente de la República, él queda imposibilitado de ser
candidato, y no solamente eso, sino secretario de Gobernación para cualquier gobierno futuro, porque lo pone otra vez en la antesala para ser presidente en caso de ausencia, como lo marca hoy la Constitución. Entonces, yo no estoy a favor de reformas o adiciones que beneficien o perjudiquen a una persona, porque entonces se está acabando con el principio de generalidad. Entonces, la revocación de mandato a mí no me gusta porque atenta desde mi punto de vista de una manera muy tramposa con el principio de no reelección presidencial, que yo creo que es de los aspectos que nos ha dado alguna estabilidad política. Si bien el PRI ha sido un partido hegemónico, nadie más se ha reelecto, o sea, desde Obregón, nadie más. Si suspiraron, no lo sé, pero no se reeligieron. Entonces, yo creo, o sea, yo sí estoy a favor de la reelección de legisladores, por ejemplo. Estoy a favor de la profesionalización en el Poder Judicial, por muchas razones, pero no estoy a favor de la reelección presidencial porque es abrir la puerta al autoritarismo. Lo vemos en otros países de América Latina, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile con sus asegúnes, pero la verdad sea dicha es que creo que un periodo de 6 años o 5 años, 10 meses es un tiempo suficiente para, digamos, llevar un proyecto, yo no te diría de nación, no me gusta la palabra proyecto de nación porque nación lo somos desde hace mucho tiempo, un proyecto de gobierno. Entonces yo creo que tocar la Constitución es para actualizarla, para un tema fundamental, no como pretexto para combatir la delincuencia organizada y que lleve al traste a los derechos humanos. Entonces creo que eso es, digamos, mi punto de vista, en el sentido de que no me opongo a las reformas o adiciones constitucionales, pero habría que ver el leitmotiv, o sea, la ratio legis, qué es lo que está detrás de esto. Una obsesión política de una persona o de un grupo, o realmente es un beneficio para el país. Esa es mi consideración. Y le agradezco su pregunta, que es muy atingente. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? ¿O comentario? ¿Algún comentario? Muy bien, bueno, pues entonces daremos por terminada esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.